Esperábamos sea corta, Jorge, y en un primer momento, pero ahora pareciera que es No, eterna, ¿no? Después de 50 días de guerra. La tragedia que supone esta guerra como cualquier otra y que implica obviamente invitar siempre a reflexionar qué es el fracaso de la política y diplomacia, es una guerra que tenía por parte de la Federación Rusa 3 objetivos planteados muy claramente desde el inicio, que es la desnazificación, sobre todo de los batallones neonazis, que son aproximadamente 30 y que estaban desde siempre ubicados en la zona este, en el Donbass, en las dos provincias de Lugansk y Donetsk. Ahí es donde está concentrada básicamente la actividad mayoritaria militar rusa. El resto son bombardeos logísticos, se llama, y que tiene que ver con tratar de cortar las posibilidades de que estos sectores militares, en el marco de la doctrina militar rusa, puedan tener provisiones. Es el este, que es el Donbass, y el sur, donde está el puerto de Mariupol, que unifica la península de Crimea, ya rusa desde hace mucho tiempo, para tener continuidad geográfica entre el Donbass y la península de Crimea. Decíamos, lo primero, la desnazificación; lo segundo es garantizar la neutralidad de Ucrania en relación a no ser parte de la OTAN a futuro; y lo tercero, obviamente, tiene que ver con un proceso de desmilitarización de la inversión que hizo la OTAN y específicamente en Estados Unidos durante los 8 años que van desde el 14 hasta el 21, que pusieron casi 11.000 millones de dólares para desarrollar militarmente el lugar. Ahora, Jorge, pienso un poco en todo este escenario que vos estás planteando y pienso en Mariupol concretamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Porque por un lado hay una Mariupol casi que está pidiendo Vladimir Putin que se rinda, que ya está tomado ese territorio por Rusia, y un Zelensky que no piensa dar el brazo a torcer. ¿Qué se debería hacer en las, entre comillas, condiciones de la guerra? ¿Ya debería ser un territorio que tiene que aceptar Ucrania, que ha perdido? Es una discusión geopolítica muy difícil, sobre todo para cualquiera. Acá se llegó, insisto, es muy importante porque nosotros estamos atravesados por un discurso unívoco, global, neoliberal, auspiciado básicamente por el Pentágono y los medios de comunicación corporativos, que te tienden a explicar la cosa, sobre todo deshistorizando. El objetivo es deshistorizar, ¿no? Claro. Entender que esta guerra empezó el 2 de mayo del 14, cuando mataron a 50 rusohablantes en Odessa, ¿no? Ahí los quemaron vivos y empezó un proceso en el que mataron 15.000 personas. Los rusohablantes del este, que son 6 millones, pedían a los gritos durante esos 7, 8 años ayuda de Rusia. Rusia los empezó a ayudar mandándole armas, pero no pudieron resistir frente a la ofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas del este, mayoritariamente que hablan ucraniano. Ese proceso que está borrado acá y que fundamentalmente no se quiere ver las esvásticas que portaban los grupos. A ver, para que ustedes tengan una idea, el 2014 hubo un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. Se prohibieron 11 partidos políticos de los grupos que no estaban de acuerdo con este golpe de Estado, ¿sí? Se metieron preso a 34 diputados de la oposición, básicamente de las minorías, entre ellas húngara y rusohablante. Se proscribieron, digamos, el lenguaje ruso como lenguaje oficial histórico de ese lugar desde hace 1500 años. Se cerraron todos los medios de comunicación desde el 2014. O sea, una ofensiva tan brutal, una limpieza étnica, un genocidio que Rusia ya no podía aceptar. Esa es la razón fundamental de esta guerra. Esta guerra la empieza la OTAN en el año 2014, cuando empieza a azuzar a los sectores históricamente de derecha ucranianos, e insisto, porque no es esto nuevo, esto tiene que ver primero con el 1917, cuando estos mismos sectores perdieron contra el Ejército Rojo, cuando se armó la Revolución Rusa, y en un segundo momento, más terrible, la Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron de la mano de los nazis y fueron parte de la invasión. Esos grupos que dirigía un muchacho que se llama Stepan Bandera, oficial de las SS, sí, claro, responsable del asesinato de 1,5 millones de judíos, de 1 millón de eslavos, de 100.000 gitanos, esa persona hoy es héroe nacional en Ucrania. Entonces, es una provocación a un país, con esto termino, digo, a un país como Rusia, digamos, que vos le mostrás una esvástica a un país que tiene 28 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial
y medio que es una provocación insoportable. No, lo que dice Jorge me parece fundamental como repaso histórico en contexto para entender. Y no me canso de remarcar y de recalcar y de recomendar lo mismo. Hay un documental, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir hasta el hartazgo, que se llama Ucrania en llamas. Lo hizo Oliver Stone. Así es. Fue censurado por la bajaron de YouTube, plataformas. por ejemplo. Lo bajaron de YouTube. Yo lo pude encontrar a través de un programa de la televisión cubana que hasta hace días atrás estaba, y ese programa de la televisión cubana arranca, tiene una introducción y al rato te pasa el documental. Pero no podés encontrar el documental en sí, está censurado totalmente. Todo esto que Jorge acaba de describir, que hay que leer quizás muchos libros, entender mucha historia, allí está resumido y es muy interesante para entender el nazismo que tiene Ucrania en sus filas desde siempre, hace mucho tiempo. No quiere decir que toda la gente sea así. No, por supuesto. Esto no justifica, por supuesto, la muerte de nadie ni la guerra, pero hay una historia muy compleja y muy oscura detrás que hay que entenderla también. Los nacionalistas ucranianos históricamente, hoy el jefe del batallón Azov, que está en Mariupol, encerrado, son nazis, está encerrado, obviamente en un lugar que no se puede bombardear porque está armado por la Unión Soviética con 7 pisos antinucleares. Entonces, esa es la razón por la cual hoy todavía están resistiendo. Tiene lugar, agua suficiente, etcétera, para resistir mucho tiempo, y se le está pidiendo que se rindan para que eso no... Bueno, ese señor, el jefe y responsable del batallón Azov, hace 3 años dijo: nosotros tenemos que limpiar Ucrania de todos los eslavos. Ellos creen ser referentes o descendientes de los vikingos, claro. Los del oeste. Tenemos que limpiar de judíos, de semitas y de eslavos. Sí. Entonces, digo, cuando uno ve la guerra y dice esto es una locura básicamente de Putin, es una falta de respeto a la historia, ¿no? Es una falta de respeto a la historia. Cualquier país que haya sido provocado, cualquier país, Estados Unidos amenazando lo que va a poner misiles en México, en Cuba, en cualquier lado, claro. Hubiese... Imagínate si encima matan norteamericanos en un país de frontera. Digo, la realidad es Ahora, que... Jorge, paralelamente también la OTAN no es que se quedó sentada, ¿no? Porque más allá de la historia de Ucrania que en sí que estamos generando, se va ampliando, va generando bases. De hecho, lo decimos una y otra vez, nosotros tenemos una base militar de la OTAN con Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Claro. Está a 13.000 kilómetros de Londres, pero la tenemos a 600 kilómetros del continente argentino. Es muy importante eso. Eso es muy importante porque nuestra perspectiva en el análisis de conflictos de este tipo tiene que ser latinoamericana y argentina. Nosotros no podemos mirar, por eso soy muy crítico de la decisión que se tomó de suspender a la Federación Rusa en la Comisión de Derechos Humanos. No se hizo eso cuando Estados Unidos bombardeó Irak, no se hizo eso cuando Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki, no se hizo eso cuando se bombardeó Yemen. O sea, es escandaloso la doble vara. ¿No es cierto? Digo, nosotros tenemos, efectivamente, desde nuestra perspectiva, como argentinos, como latinoamericanos, bueno, ¿cómo vota Rusia en las Naciones Unidas en referencia a Malvinas? Siempre a favor de la Argentina. ¿Cómo votó Ucrania desde el 2014? Siempre a favor de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿no? Siempre en contra de Argentina. Siempre en contra de Argentina. Bueno. Es decir, pocos países en el mundo, Israel, Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos y Ucrania en contra. Hay abstenciones, pero nosotros ganamos en las asambleas por 130 países. Y sin embargo, violando todo el derecho internacional, el Reino Unido y Gran Bretaña no se sienta a negociar. Claro, tiene poder de veto, ¿no? Tienen asiento permanente. Exactamente. Ahora, y esa doble vara también, ¿no? Fíjate qué interesante, me tocaste un tema que hoy yo escribí en una nota en el Cohete de la Luna, que se llama Nafta al Fuego, ¿no? Hay 5 países que tienen el derecho a veto. Cuando Estados Unidos con la OTAN deciden bombardear Yugoslavia, por supuesto, en aquel momento la Federación Rusa, año 95 y 97, son 2 bombardeos, pone su veto. No, bombardearon igual. Ese es el problema del derecho internacional. Que si vos no cumplís las reglas firmadas, por ejemplo en este caso en el 45 con la conformación de las Naciones Unidas y el derecho a veto de las 5 potencias triunfantes, no es que para unos sí y para otros no. Lamentablemente, y hay que decirlo, también como argentino y latinoamericano, esto es una guerra azuzada por la OTAN, sobre todo por Washington, que ha generado 15.000 muertos hasta el 21 y de la cual es un gran negocio para Estados Unidos, hay que decirlo. Un triple negocio. Primero, rompe los vínculos energéticos de la Federación Rusa con Alemania. Todavía no, igual, Jorge. Por ahora sigue vendiendo, pero intenta, ese es el objetivo. Okay. Es el objetivo, ¿no? Es verdad lo que vos decís, todavía siguen comprando porque están desesperados porque necesitan ese gas que viene por el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Y de hecho, perdóname por interrumpirte, pero mismo hay un decreto, que lo mencionaba Pablo anteriormente hablando con Karen, que justamente insta a todos los que compren gas ruso a abrir cuentas y pagar en rublos. Es verdad, lo que mantuvo el valor del rublo a niveles internacionales justamente después de una caída. Es verdad, lo que dice, este es el objetivo de Estados Unidos. Vamos
vamos a ver si lo logra o no. Pero el objetivo es romper los vínculos de Europa con Asia, que es el vínculo que de alguna manera la Federación Rusa tiene, y sobre todo quebrar la posibilidad de la emergencia nuevamente de un país, la Federación Rusa, que luego de la Unión Soviética quedó muy destruido en términos incluso de su empoderamiento como potencia, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un gran tema y es, insisto, perdón por esto, digo, Sí. desde América Latina, ¿cómo tenemos que mirar esto? ¿Cómo tenemos que observar una situación que hoy, con neutralidad, no podemos sumarnos? En este caso, en el voto de las Naciones Unidas, para que ustedes tengan los BRICS, Sí. Brasil, India, China, se abstuvieron. Brasil, un país de derecha, se abstuvo. Israel, que tiene intereses comunes con Rusia en relación a Siria, se abstuvo. No, y es muy importante esto que vos decís porque también hay que repasar la historia y no podemos mantenernos ajenos a eso. Vos estabas hablando de la OTAN y por supuesto que tiene un rol preponderante en esta guerra, pero por otro lado, este deseo de Putin de que Ucrania no se suma a la OTAN está cumplido por lo menos por ahora. ¿Qué tiene que pasar? Obviamente que es impredecible, digo de alguna manera, pero ¿qué tiene que pasar para que la guerra termine? ¿Tiene que haber un acuerdo diplomático? ¿Qué podemos esperar de Rusia y qué podemos esperar de Ucrania? Yo creo que esta guerra termina con la rendición incondicional en Mariupol y el establecimiento y el respeto de las dos autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, la desnazificación de facto hecha por Rusia y un compromiso de Ucrania por no expandir la OTAN. ¿Cómo será este compromiso? Recordemos que antes, al inicio de este proceso militar que desarrolla Putin en Ucrania, dijo que la OTAN no pase una pulgada de acá porque ordeno a... Total. Bueno, y lo cumplieron. Eso es una línea en la historia de los últimos 2 siglos. Es la primera vez que Estados Unidos tiene que amoldarse a la decisión de, en este caso, de un país. Ahora, Jorge, estábamos viendo también en estos días que se estaban generando canales de negociación o que parecía que iba a frenar después de lo que fue el hundimiento de este buque. Vaya a saber si fue... que uno... A ver, cuesta creer que solamente Ucrania haya actuado en esto. Está recibiendo apoyo militar, logístico, tecnología, indudablemente todo el tiempo. Como que cuando parecía que esto se iba a enfriar, recrudece el envío de armamento, recrudece la ofensiva también a nivel mediático para sostener este conflicto a largo plazo, ¿no? Tiene un objetivo claro por parte de la OTAN. Primero, va entregando armas. Claro. Segundo, esa entrega de armas supone dinero, que en algún momento Ucrania va a tener que... Son negocios. Son negocios, las fabricaciones de armas funcionan a tope, los valores internacionales de las empresas armamentistas han crecido mucho en los últimos años, y eso va a tener que pagarlo Ucrania. ¿Cómo paga Ucrania? Ucrania es, junto con Argentina, Australia y Canadá, uno de los productores mayores de granos del mundo. ¿A ustedes les suena de que algún país tenga que pagar con sus recursos naturales aquello que de alguna manera posee? Bueno, lo que van a hacer es la OTAN, digamos, la Unión Europea y Estados Unidos, como han hecho siempre, controlar, como lo han hecho en Irak los pozos petroleros después de bombardear, y en Ucrania la exportación de granos, como han hecho con muchos otros países del mundo. Es un gran negocio y, como bien dijo Putin, la OTAN está tratando de extender la guerra hasta el último ucraniano. Jorge, a mí me pone muy triste lo que vos decís porque hablas de la rendición de Mariupol y pareciera que eso no va a suceder, por lo menos en lo inmediato, porque Zelensky no está dispuesto a hacerlo. Esperemos que la próxima vez que te contactemos y hablemos con vos sea otro el resultado. Muchísimas gracias. No, siempre es muy claro y realmente para nosotros que estamos de este lado, muy interesante y muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por Un invitarme. placer, Jorge, como siempre.